Bienvenidos a Historias de los Muertos. Cuando se oculta el sol y la oscuridad de la noche se hace más intensa, comienzan a suceder cosas extrañas e inexplicables. Afortunadamente, en esta parte del día, la gran mayoría tenemos la oportunidad de ir a descansar y estar listos para un nuevo día. Pero allá afuera, en oficinas, bodegas, fábricas, en la calle misma, aún hay gente que debe trabajar en soledad, entre la quietud de la noche y a veces vivir experiencias muy fuertes con lo paranormal. En esta ocasión les compartimos la experiencia de 3 guardias de seguridad, historias aterradoras que quizá les quiten el sueño. Ahora, pónganse cómodos y esperamos que las disfruten. La siguiente historia nos la envió Carlos, del estado de Puebla. Hola, esto que les cuento pasó en el año 2000, cuando trabajé en Zumpango, en el estado de México. Por mucho tiempo he trabajado como guardia de seguridad y siempre me ha gustado trabajar en el turno de la noche, porque es más tranquilo, no hay gente y a veces hasta puedes dormir un poco. Una de tantas noches me cambiaron de puesto. Me enviaron a vigilar una construcción mediana donde estaban haciendo departamentos de vivienda. Lo que no entendía era por qué yo era el único guardia y tenía que hacer ronda cada hora. Me hice amigo de un perrito que ya estaba en la construcción y desde un principio se puso a seguirme. Todas las noches llegaba para acompañarme y siempre se iba conmigo a hacer mis rondas. Al cuarto día, noté que siempre que llegábamos a un punto en específico, él se ponía inquieto y ladraba insistentemente viendo al segundo piso de uno de los edificios. Yo me extrañaba porque alumbraba con mi linterna y no podía ver nada, así que sin más preocupación seguía caminando. Después de una semana en ese puesto, empecé a escuchar a una niña llorar y el perro ladraba como loco. La primera vez no hice caso, pero cuando la escuché por segunda ocasión, fui a buscar a ver de dónde venía el ruido. Mi sorpresa fue cuando noté que había una niña en el segundo piso de un edificio. Yo alumbré con mi linterna, pero ella era tal cual una sombra. No tenía cara, o no podía notar sus rasgos faciales. Me quedé en shock. Se me congelaron los pies, nunca había visto algo así. El perro no paraba de ladrar. En eso me sonó el radio y fue lo que me sacó del shock. Hablé con el supervisor y le informé de la situación. Él solo se rió como sabiendo de lo que pasaba ahí. Se limitó a decirme que esa niña no hacía nada, que solamente aparecía su alma en pena, que no le pusiera atención. Yo no quería seguir, pero en verdad necesitaba el trabajo, y ahora entendía el por qué ninguno de los otros guardias quería ese puesto. En otra ocasión, me apareció de frente. Yo estaba dando mi ronda cuando de pronto vi que ella corría y jugaba alrededor de las máquinas de la construcción. Otras veces lloraba, y en alguna ocasión pude escuchar que llamaba a su mamá. Durante días traté de averiguar qué había pasado en esa zona, y logré platicar con un vecino del lugar, quien me contó que hacía aproximadamente 15 años desapareció una pequeña, hija de unos vecinos. No supieron con exactitud qué pasó. La buscaron durante semanas sin lograr dar con ella. Inclusive buscaron en el terreno de la construcción, que en ese momento era un lote baldío, pero no tuvieron suerte. Sin embargo, pasó el tiempo, y cuando la maquinaria estaba acabando para empezar la construcción, hallaron los restos de una persona pequeña. Supieron que era una niña por los restos de su vestimenta. Todos los vecinos se convencieron de que se trataba de la pequeña desaparecida. Al saber eso, antes de darme miedo, sentí tristeza. Aunque la vi en diferentes ocasiones, nunca tuve el valor de sacar mi teléfono para grabar. Lo que me dijo el supervisor de la obra fue cierto. El alma de la niña era inofensiva, pero es espantoso poder escuchar y ver a alguien que ya no pertenece a este mundo. Actualmente, estos departamentos ya están habitados
y seguramente las familias que ahí viven podrían dar testimonio de la historia que les comparto. La historia que acabamos de escuchar es corta, pero no deja de erizarnos la piel. A continuación, escucharemos una historia que nos envió Rubén, de la Ciudad de México. Justo en el peor momento de 2020, con 4 meses en pandemia declarada, pasé por una mala racha. Perdí mi empleo, había muy poca o casi ninguna oferta laboral y necesitaba dinero con urgencia. Busqué cualquier trabajo, no me importaba el tipo de empleo, el caso era trabajar, necesitaba tener ingresos. En las escasas 2 entrevistas de trabajo que tuve a distancia, me rechazaron. Cuando ya había perdido por completo las esperanzas, vi colocado en un poste un anuncio donde solicitaban personal de seguridad para turno nocturno. Se trataba de vigilar las instalaciones de una fábrica. Para mi buena suerte, al preguntar por el trabajo, me contrataron casi de inmediato, y al mismo tiempo me dijeron cuál era mi tarea, así que comencé esa misma noche. Mi función era la siguiente. En la planta existían 2 cuartos de monitoreo, uno en la planta baja y el otro al final del segundo piso. Cada 60 minutos debía ir de un cuarto a otro para presionar un botón vigía. Al llegar a cada cuarto, debía quedarme allí pendiente de las cámaras de seguridad y cuando fuera tiempo, salir para ir al otro cuarto y presionar el botón. De este modo la empresa se asegura de que no nos quedemos dormidos en el trabajo, porque si pasan 60 minutos y no se presiona el botón, la alarma se activa, y al activarse se notifica a las oficinas centrales. Esto significaría que el vigilante no cumplió con su guardia, o que algo está pasando dentro. Les quiero decir que el trabajo en realidad era muy fácil, porque nadie ingresaba en la planta, mucho menos por la noche. Todo estaba en completa calma, y así pasé 10 noches de trabajo. Hasta que una noche, alrededor de las 12:15, mirando los monitores en la planta baja, vi algo muy raro en un pasillo del primer piso. Era la silueta de una persona recargada en la pared. En un primer momento pensé que alguien se había metido, así que rápido me comuniqué por radio a la oficina central. Hice 2 intentos, pero nadie respondía. Esperé un par de minutos. Al no obtener respuesta, tomé el radio, mi linterna y salí del cuarto. Me dirigí a ese pasillo para ver qué sucedía. Al llegar a ese punto, no encontré a nadie. Todo estaba en completo silencio. Pensé que quizá mientras yo llegaba hasta ahí, esa persona se había movido. Así que continué mi camino al segundo piso para revisar las cámaras y tratar de ubicarlo. Cuando llegué al cuarto, vi por uno de los monitores al mismo ser extraño en el mismo lugar donde hacía solo 2 minutos antes había estado. Hice otro intento de comunicarme a la oficina central. No respondieron. De inmediato salí para ir a ese pasillo y saber qué era lo que veía por las pantallas. Llegué al lugar nuevamente y lo encontré vacío. En ese momento me entró una sensación de miedo. Sentí cómo mi piel se erizaba de pies a cabeza. No sabía por qué, pero sentí mucho miedo de mirar hacia atrás. Me paralicé por un momento. Mientras estaba ahí parado, respondieron de la oficina central. Eso me dio un poco de valor, así que sin voltear me fui a toda carrera al cuarto de monitoreo de la planta baja. Cuando llegué ahí, y sin darme tiempo a reportar lo que estaba pasando, el compañero de la central me preguntó: ¿entró alguien a la planta? ¿O quién es la persona que estaba detrás de ti en el primer piso? Al escuchar eso me quedé helado. Nuevamente me ericé y sentí ganas de llorar. No podía creer lo que estaba viviendo aquella noche. No podía hablar, tenía como un nudo en la garganta. Solo pude decir unas palabras por el radio. No, compañero. Pero estaba muy nervioso. Sonó el teléfono. Levanté la bocina. Eran de la oficina central y la misma pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Quién es la persona que estaba en el primer piso?
Con mucho trabajo pude tranquilizarme un poco y le expliqué al compañero lo que había pasado. Pero, como cualquiera en su lugar, no me creyó. Me dijo que fuera a dar una vuelta por la planta y que encontrara a esa persona. Además, ya casi era hora de presionar el botón del segundo piso. En ese momento no quería salir de ahí, pero de verdad necesitaba el trabajo. Así que prácticamente llorando y con un miedo como no se imaginarían, tuve que subir al segundo piso para llegar al cuarto de monitoreo y presionar el botón. Yo bien sabía que no era necesario hacer la ronda por la planta. Cuando pasé por el pasillo del primer piso, me entró una sensación de miedo. Ahora era mucho peor que antes. Hasta incluso creo haber sentido que ese ser tocó mi espalda. Tan rápido como pude seguí mi camino al segundo piso y al revisar las cámaras, me impresioné aún más. Esa silueta estaba ahí parada, solo que ahora parecía estar mirando directamente a la cámara, como si supiera que yo también lo estaba viendo. Rápidamente aparté la vista de ahí y me encerré en el cuarto. Estuve esperando, tratando de pensar en otra cosa. Canté, recé lo poco que sé, y cuando quedaban 10 minutos para ir a la planta baja a presionar el botón, pude ver por las cámaras que una camioneta había llegado a la puerta principal de la fábrica. Al saber que llegaba alguien más sentí algo de alivio y me apresuré a bajar. Intenté con todas mis fuerzas ignorar lo que había visto y sin detenerme pasé por el primer piso hasta llegar a la calle. Se trataba de 2 compañeros guardias enviados de la oficina central. Con un tono de desconfianza me preguntaron: «¿Qué está pasando, compañero? Dinos si estás tramando algo». «No, compañeros, lo que les dije por teléfono es la pura verdad. Ni yo sé qué es lo que está pasando». Por órdenes de la central, tuvimos que recorrer la planta. Sugirieron separarnos, y la verdad es que yo no quería alejarme de ellos. Logré convencer a uno de mis compañeros e hicimos el recorrido en pareja. Estábamos caminando por el estacionamiento cuando por la radio, desde la central, nos dijeron: «Podemos verlo, el mismo hombre está en las escaleras de la bodega». Rápidamente nos dirigimos hasta ahí. Sentí escalofrío y se me puso la piel de gallina. Yo estaba seguro de lo que pasaría, y para sorpresa de mis compañeros, pues no encontramos a nadie. Todo estaba en calma. Cuando estábamos en la parte trasera de la bodega, nuevamente por radio: «Está subiendo las escaleras». Para ver hacia las escaleras, solo teníamos que dar media vuelta. Así lo hicimos, y se los juro que todo estaba vacío. Noté el desconcierto en el rostro de mis compañeros. Comenzamos a correr. Los 3 subimos por las escaleras, y al llegar a la planta baja, nos vimos los mismos 3, solos, parados en medio de la fábrica. Uno de ellos reportó: «Central, todo está en orden. Presencia de personas ajenas a la empresa negativo. Repito, presencia de personas ajenas a la empresa negativo». El silencio nuevamente llenó la planta baja. Nadie dijo nada más. El compañero que accedió a ser mi pareja de vigilancia comenzó a rezar y pude notar un leve temblor en sus manos. La central dio la indicación de que por esa ocasión los 3 estaríamos ahí para cubrir el turno y reportar cualquier novedad. Eran las 2:45 de la mañana. Casi era hora de presionar el botón vigía. Nos dividimos. Uno estaría en el cuarto de control de la planta baja y los otros 2 en el segundo piso. Mi pareja y yo nos fuimos al segundo piso. El otro compañero se quedó en la planta baja. Pendientes de las cámaras, a las 3 de la mañana, presionamos el botón vigía en el segundo piso. Ya todo parecía estar en calma. Estaba platicando con mi pareja cuando aproximadamente a las 3:40, por el radio, el compañero de la planta baja nos dijo: «Cámara 2, pasillo del primer piso. Hay una persona. Vayan a revisar». Mi pareja y yo nos quedamos mirando. Él, sin decir más, comenzó a rezar y nos dirigimos hacia allá. Podía escuchar cómo iba temblando. Cuando llegamos al lugar, por la radio nos dijo: «Justo delante de ustedes, a
aproximadamente a 3 metros, está recargado en la pared. No contestamos. Solo di la vuelta y jalé a mi pareja. Nos regresamos al cuarto del segundo piso. Desde allí le respondí al compañero. El pasillo está vacío. Mi pareja estaba muy nervioso. No paraba de rezar la misma oración. Decidimos ignorar las cámaras y solo estar pendientes de presionar el tan mencionado botón. Así terminamos el turno, y cuando llegó el relevo de la mañana, se extrañó al ver que éramos 3 los que habíamos estado aquella noche. Me preguntó, ¿pasó algo? ¿Pediste apoyo? Pero decidí no mencionar nada. No quería sugestionarlo o generarle miedo. Solo le dije que llegaron por indicaciones de la central y me fui. Llegó el momento de entrar al siguiente turno. Como no había pasado en otros días, llegué 40 minutos antes de mi hora de ingreso. Y también, por primera vez, tuve tiempo para platicar un poco con el guardia del turno de la mañana, don Raúl. Es un hombre muy sencillo de 65 años, que durante 29 años ha trabajado en ese lugar y conocía muy bien al guardia del turno nocturno, de quien sin saberlo yo estaba cubriendo su ausencia. Estábamos en la planta baja y me ofreció un café. Durante la plática, de repente comenzó a decirme: «Oye muchacho, disculpa por lo que te voy a decir, no quiero incomodarte, y no sé si creas en lo que te voy a platicar, pero te lo tengo que decir para que no te espantes». Don Pedro cubrió la guardia de la noche durante 25 años. Siempre se le vio muy a gusto y comprometido con su trabajo. Desgraciadamente, hace unos días se enfermó. Estuvo más de 8 días internado en el hospital, y ayer en la noche me avisaron que murió. Yo creo que se está despidiendo de este mundo, así que no te extrañes si durante la noche llegas a escuchar algo o hasta ver cosas extrañas. Solo dile a don Pedro que descanse en paz. Yo ya lo escuché, y hace un rato lo vi por la cámara. Pero no te asustes, no pasa nada. Ofrécele una oración aunque sea pequeña y sigue con tu trabajo. Así terminó la charla y se preparó para salir. Esa noche, cuando se fue don Raúl, cerré todo y tal como me lo sugirió, hice una pequeña oración por el descanso de don Pedro. Y en realidad no sé si habrá sido mi imaginación o en verdad solo se fue a despedir la noche anterior. Lo que sí puedo asegurarles es que durante ese turno todo estuvo en calma, y desde entonces al día de hoy no he vivido otra noche como aquella. La historia que acabamos de escuchar es inquietante. Seguramente más de uno tendrá alguna experiencia similar. Si te gustó, envíanos tu historia y seguramente la podremos compartir en las siguientes emisiones. A continuación escucharemos una historia de verdad aterradora y que estoy seguro que ninguno de nosotros quisiéramos experimentar. Mi anécdota es como exguardia de seguridad. A principios de los años 90, dediqué a este oficio 3 años, mientras terminaba de estudiar mi carrera. Siempre me enviaban a trabajar en bodegas, fraccionamientos, hospitales privados, pero en una ocasión me enviaron a cubrir turno, que duraría 2 semanas a una funeraria. Cuando me informaron estaba nervioso. Sin embargo, contrario a lo que pensaba, los primeros 6 días fueron muy tranquilos. Además, nunca estaba solo, porque había un tanatopraxista, que le decían el doc, y su practicante, también de guardia, por si se requería de algún servicio durante la noche. Entonces me relajé, aunado a que aprovechaba parte de la noche para hacer mis tareas y estudiar. Eso me permitía tener la mente ocupada. Un día, eran alrededor de las 10 de la noche, cuando llegó una pareja para solicitar un servicio funerario. Hicieron la contratación y la carroza salió hacia la morgue para traer el cadáver a la funeraria.
Cuando regresaron, faltaba poco para la medianoche. Llevaron el cuerpo al área donde preparaban a los difuntos, y lo seguí para preguntar si ya no necesitaban algo más de la carroza, sin intención, y desafortunadamente, en ese momento me percaté que se trataba de una mujer joven, con muchos rastros de sangre. Verla me impactó, y salí de ahí rápidamente. Regresé al cuarto de vigilancia. Comencé a hacer mis cosas tratando de olvidar aquella imagen. Pasaron casi 2 horas, cuando escuché un grito muy fuerte que venía desde donde se encontraban trabajando. Tan solo 2 minutos después, vi salir de ahí al practicante. Estaba pálido y nervioso. Me acerqué a él para preguntarle si todo estaba bien. Me platicó que cuando trató de aspirar por la boca de la mujer, del cuerpo salió un grito desgarrador. Aunque es normal que los cuerpos expulsen ruidos, este era distinto. Yo a la distancia también lo percibí como un grito de dolor. Se veía muy nervioso, así que lo dejé para que se tranquilizara. Volví a mi lugar y un momento después tocaron a la puerta. Era el practicante para preguntar si se podía quedar ahí mientras los clientes iban para trasladar a la chica. Así que nos quedamos los dos platicando sobre diferentes cosas para dejar de lado lo que había pasado. Como 40 minutos después, pasó por ahí el doc a decirnos que ya había terminado el trabajo y que estaría en la parte de arriba para descansar. El tiempo pasó y me percaté que ya eran las 3:45 de la mañana. El practicante se había quedado dormido en la silla y a mí también el sueño comenzaba a vencerme. Cerré los ojos por un momento, cuando de pronto claramente escuché que dijeron: «Ya me voy». Y un instante después sentí que me tocaban el hombro. Cuando me incorporé, vi que era el practicante y en voz baja me preguntó: «¿Escuchaste eso?». Le dije que sí, que era él diciendo que ya se iba, pero mi sorpresa fue que ambos escuchamos lo mismo. En ese momento, un ruido provino de la sala, donde estaba el cadáver. Era como si estuvieran moviendo la camilla, y de inmediato también escuchamos pasos, pero pasos con pies descalzos que se paseaban por la sala. Lentamente abrí la puerta. Ambos nos asomamos, y todo estaba oscuro. En ese preciso momento, la luz de la sala se encendió, dejándonos ver como una sombra. Lo vimos los dos. Era la sombra de una mujer que se acercaba al pasillo con paso lento. Horrorizados, cerramos la puerta. Puse el seguro corredizo de acero y apagamos la luz, como para evitar que aquello diera con nuestra ubicación. Pero los pasos se acercaban lentamente hacia donde nosotros estábamos. Puse mi mano sobre mi boca para no gritar. De pronto, los pasos cesaron. Hubo un silencio total, y entonces pudimos oír cómo lentamente giraba la perilla de la puerta. Aquel cadáver, o lo que haya sido, estaba tratando de abrir la puerta, y si no pudo, fue porque estaba colocado el seguro. La perilla volvió a su lugar. No podía creerlo, pero volvimos a escuchar el grito aquel que nos conmocionó un par de horas antes. El grito igual provenía de la sala. No me pude contener y comencé a llorar. Escuché que el practicante estaba intentando rezar. Inesperadamente, comenzaron a tocar la puerta. 3 golpes y paraban, así en 3 ocasiones. Me senté en el piso sin saber qué hacer. En eso, el practicante se me acercó para decirme en voz baja: «Es la muerta, ¿verdad?». Yo no pude decir nada. Solo moví la cabeza de arriba abajo diciéndole que sí. De pronto, el practicante me preguntó susurrando: «¿Será que quiere esto?». Y puso en mi mano un anillo. No lo pude ver claramente, pero por la forma que tenía podría decir que era un anillo de compromiso. Con la voz entrecortada me dijo: «Lo tomé de entre sus cosas. Pensé que nadie iba a notarlo».
Rápidamente se lo regresé y le dije que lo echara por debajo de la puerta. En ese momento, más golpes en la puerta. Volví a decirle que echara el anillo por debajo, pero no se atrevía. Tenía miedo de acercarse siquiera un poco. Tocaron una vez más. Saqué fuerza no sé de dónde. Le arrebaté el anillo y lo arrojé por debajo de la puerta. No volvieron a tocar, pero otra vez escuchamos los escalofriantes pasos. Ahora se alejaban de la puerta, hasta que sonó cómo se movía de nuevo la camilla de la sala. Nos quedamos ahí encerrados el resto de la noche, sentados en el piso, sin atrevernos a salir. Teníamos miedo de que aquello pudiera volver. Después de mucho esperar, por fin amaneció. Llamaron a la puerta principal y eso nos exaltó, y aunque ya estaba todo iluminado, no salimos para ver quién era. Entonces bajó el doc y nos llamó para ver que atendiéramos, pero ni así salimos. Él y el guardia del turno de la mañana tuvieron que derribar la puerta para poder entrar. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no responden?, fue lo que nos preguntó. Pero nosotros no pudimos decir nada. El habla se nos había ido y seguíamos temblando. Tomé mis cosas y salí sin decir nada. Para salir, forzosamente tenía que pasar por la sala donde estaba el cadáver. Y cuando tuve que hacerlo, me di cuenta que los familiares ya estaban ahí con ella. Sentía que me iba a volver loco. Me fui directamente a mi casa, platiqué con mi familia sobre lo que había pasado y no pude dormir durante semanas. Mi familia me llevó con gente que se dedica a hacer limpias. Me llevaron con médicos para saber si no era algo neurológico, pero todo estaba bien. Mi prima y mi tía son psicólogas. Ellas me apoyaron durante meses para poder retomar mi vida con normalidad. No volví jamás a trabajar en esa empresa y evito a toda costa pasar por aquel lugar. Aunque mi familia me dio todo el apoyo, no estoy seguro de que me hayan creído. Espero que ustedes puedan compartir mi historia y deseo que nadie pase por algo como lo que me tocó vivir aquella noche. Esta historia sí resultó ser muy impactante. Esperamos que a ustedes también les haya gustado. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que al igual que nosotros, hayan disfrutado de estas historias. Si les gustó, ayúdenos a compartirlo, denle al me gusta y suscríbanse. Pronto habrá más historias de los muertos. Hasta la próxima.